Hermano, por favor, detente ahí en ese preciso instante. ¿Conoces la serie Kumo Desuga Narika? Sí, es un poco vieja, no te lo voy a negar, tiene ya casi 4 años. La historia que habla acerca del Isekai de la araña, una estudiante que reencarna en el cuerpo de un arácnido. Resulta de que en esta historia, ¿sabían ustedes que a partir del lore, desde el momento en el que Kumoku nació, el mundo empezó a prestarle atención, respetarla y tenerle miedo? ¿Cómo así? Pensarás tú. Resulta que Kumoku había nacido dentro del laberinto más grande del mundo, utilizado principalmente por los aventureros para subir de nivel, obtener experiencia, incrementar el poder de sus habilidades o también obtener recursos de los monstruos para obtener una buena fuente de dinero. Donde Kumoku había nacido era una zona de baja nivel, en donde los aventureros pues no tenían que arriesgar tanto su pellejo para obtener estos beneficios. Pero de repente, con su nacimiento, un aventurero que estaba tratando de llevarse un huevo de dragón de tierra se percató de ella. Tenía un nido bastante interesante, de hecho era muy pero muy curioso a la par que peligroso, pues su arquitectura era completamente diferente a la de las tarántulas normales, al de las tarácteras. También su forma de caza, su estilo, su inteligencia estaban en un nivel superior. Él sabía perfectamente, las tarácteras menores son realmente monstruos basura, no son muy peligrosos y fácilmente se podrían aplastar con un mazo o con una espada, pero cuando ellos suben de nivel se hacen adversarios temibles, fuertes y preocupantes. Por lo tanto, si un individuo de esta especie, dotado de tanto conocimiento, de tanta inteligencia, que de por sí ya había cazado muchos monstruos menores en este sector, llegaba a evolucionar, representaría un peligro gigantesco para todos los aventureros que estaban adentrándose en este calabozo. Por eso mismo, el gremio, al escuchar que una de estas arañas existía dentro del calabozo, emitió una orden de eliminación y búsqueda. La cabeza de Kumoku en este momento tenía una recompensa y esa fue la razón por la que llegaron primero en la oportunidad para quemarle la casa, para tratar de recaudar información, un grupo de aventureros que pues su único objetivo principal en ese momento era recuperar el huevo. Posteriormente, cuando la volvieron a cazar para asesinar, tenían la orden clara: asesinar a la taráctera que había eliminado a tantos monstruos, que había devorado al mismo número y que podría representar un peligro posterior para todos los demás. Damas, caballeros, por favor, sean todos ustedes bienvenidos a este emocionante video. El nombre de este agotado servidor, si les soy sincero, es el del viejo Mikael, y les trae curiosidades de la serie de Kumo Desuga Narika en su capítulo número 2, en una maratón donde trataremos de comparar toda esta historia de la misma forma que lo hicimos con Overlord hasta llegar al último capítulo. Así que por favor, mi hermano, si te interesa esto, por favor te pido, te suplico que te pongas cómodo en tu silla. Jalemos unas sodas, yo tengo un poquito de agua para esta oportunidad y empecemos esta narración con número 1. Si tú te das cuenta, según la descripción del anime, Kumoku antes era Hiro Wakaba, y Wakaba era la mujer más hermosa que existía dentro del instituto. Siempre ocupaba el ranking número 1, pero eso sí, tenía fuertes, por así decirlo, defectos de comunicación. Ella no podía comunicarse con los demás. No es porque sufriera del síndrome, sino porque ella en realidad era la administradora de este mundo. Ella era una diosa disfrazada como humana que pues simplemente había venido a este mundo para observar a estas criaturas, a estos monos primates sin poco pelo. Por eso, por más que la molestaban, por más que la acosaban, por más que la fastidiaban, ella jamás reaccionaba, porque era lo mismo que ver cómo hormigas mordisqueaban los pelos de sus pies. Ni siquiera le causaba el más mínimo sentimiento de rencor o repelús. Número 2. Esto es un detalle que fue completamente acelerado del anime, jamás se mostró, y es la relación de Shun con Fei, el dragón de tierra, su mascota. Cómo la conoció, cómo se llegó a llevar bien con ella, cómo descubrió que era una compañera del otro mundo. Verán, más o menos la historia fue la siguiente.
Cuando Fei nació, primero se trajo el huevo que se recuperó desde lo profundo del laberinto del Rue y la corona lo compró. Se le entregó al cuarto príncipe para que éste lo cuidara, lo empollara y finalmente eclosionara a su lado para convertirlo en un aliado de sus futuras aventuras. Una vez el huevo estaba bajo su cuidado y luego de un mes de mantenimiento, ellos vieron cómo el huevo empezó a fragmentarse y Fei empezaba a luchar para salir. Primero su sirvienta les advirtió que no podían ayudarla en este proceso porque era necesario que el dragón que estaba dentro lo hiciera con todas sus fuerzas y de manera única y propia para así crecer grande y fuerte. Es un momento necesario que todo ser vivo necesita hacer: nacer. Una vez ella nació, se notaba un intelecto, una inteligencia superior a la de cualquier otro tipo de animal. Incluso Shun pensaba de que realmente esta criatura entendía su idioma, pero pues más adelante lo lograría corroborar. Eventualmente llegó una etapa en donde estaba estudiando junto a su amigo Kanata, que en este momento era Katia, la hija del duque, y estaban mirando un libro de habilidades, pues este le permitía estudiar cuáles podía aprender y utilizar en este mundo. Fei, ni muy pendeja ni muy boba, rápidamente corre al regazo del príncipe Shun y empieza a leer el libro de la misma forma como este lo hacía. No fue sospechoso. Quizás Shun pensaba que lo que este dragón quería era mimos, o al menos mirar este cuaderno que le estaba enfocándole tanta atención. No sospechó para nada, sino fue hasta en la tercera oportunidad que él estaba entrenando y no había nadie a su alrededor, pues le había pedido específicamente a sus guardias que quería un poco de tiempo a solas, que empezó a cantar una canción en japonés, un opening de una serie, la que ustedes quieran, la de esta, la de So Spider So What. De repente, Fei reconoce el idioma. Algo importante, en este mundo no se habla japonés, se habla un idioma diferente, pero los reencarnados de vez en cuando utilizan su lengua materna para hablar entre ellos. Cuando Shun empezó a cantar en este idioma, Fei lo reconoció. Fei se dio cuenta de que el príncipe no era un habitante de este mundo, sino que provenía del mismo en el que ella estaba. Por eso, decidió invertir sus puntos de habilidad para comprar la habilidad telepatía, y con esto pudo comunicarse por primera vez con Shun, diciéndole que ella conocía perfectamente esa canción. Empezaron a interactuar, empezaron a hablar y se dieron cuenta de quién era el otro, de quién era este y quién era ella. Finalmente, en su tercera interacción, Shun estaba entrenando con bastantes fuerzas en el patio y Fei lo seguía desde atrás. Él lo hacía para incrementar sus estatus, mejorar su estamina, su resistencia, su fuerza y su velocidad. Pero a pesar de que él lo hacía por mero capricho personal de ser fuerte, Fei lo hacía por supervivencia. Ella realmente no podía darse el lujo de permanecer débil en este instante de su vida o de su infancia. Es más, si no se fortalecía y evolucionaba, moriría dentro de poco es aproximadamente 10 años. ¿El por qué? La especie en la que había nacido, cría de dragón de tierra, solamente tenía una esperanza de vida de 10 años. Y si ella no se hacía fuerte, si ella no asesinaba dragones, monstruos o cualquier otro tipo de cosa que se encuentra a su alrededor, su fin llegaría de forma prematura. Número 3. Hay una escena en donde Fei empieza a hablar con Shun y le dice que esto era un castigo divino por la forma en la que ella se había comportado todo este tiempo. Resulta de que Fei en la tierra era realmente mala con Wakaba, la trataba como si fuera su propia mascota. Por eso le parecía irónico que ella haya sido una mierda de persona hace mucho tiempo y ahora se convierta en lo que anteriormente estaba presenciando o tratando de hacer sentir a las demás personas: animales, insectos, mascotas. Por eso decía que era un castigo kármico que pues tendría que aceptarlo. Incluso Shun, cuando habló con él, le dijo una palabra que el muchacho no supo muy bien cómo asimilarla en su corazón. Le dijo: Koshe Shin-sama, ahora mi castigo es protegerte y estar a tu lado por el resto de mis días. Palabras que, aunque Shun las escuchó como una broma, realmente no sonarían tanto de broma. Número 4. Kumoku reconoce perfectamente que si ésta recibió un segundo ataque por una rana venenosa, fue por pendeja.
ella realmente estaba interesada por ver qué nueva presa caería dentro de su jaula. Y cuando vio que era exactamente la misma que le había causado esas quemaduras tanto en su cara como en su espalda, primero pensó, no, diablos, otra vez ustedes, es que hay muchas por acá, pero por ese pensamiento ligero, por ese pensamiento innecesario, cayó nuevamente en un ataque sorpresa, a pesar de que ella misma se juró jamás volver a caer en este tipo de tácticas. Simplemente, por andar pendejeando, recibió un impacto de ácido en la cara, lo cual le causó feos daños en su barra de vida. Incluso podríamos decir que en esta oportunidad luchó con solamente la mitad de sus puntos de vida. Número 5. ¿Sabían ustedes el secreto para hacerse fuerte, más bien, verdaderamente fuerte en este mundo? Todo se debe a los estados más allá de los niveles. Las habilidades generalmente otorgan puntos de estados para incrementar los básicos, la fuerza, la resistencia, el poder de ataque, el poder de defensa, la velocidad, los títulos y las habilidades dan bonos adicionales, pero cuando subes de nivel también hay un incremento general. Se dice, esto es cosa de la novela sujeta a interpretaciones porque en la web decía una cosa y en la novela original decía otra, que las personas que adquieren habilidades desde temprano antes de obtener sus incrementos de niveles, las habilidades servían como un potenciador para darle más al subir de nivel. Ejemplo, permítanme. Un ejemplo es que si tú subes un 10% tus estadísticas básicas al subir de nivel, entonces, si tienes 10, al subir de nivel obtienes un punto porque es 10. Si tienes 100, obtienes 10 porque es el 10% de 100. Pero entonces, ¿qué pasa si una persona tiene títulos o habilidades que convierten su 100% en 150, en 170, en 180 y el requisito de subir de nivel sigue siendo un 10%? Ya no te ofrecen 10 puntos por subir de nivel. Si tuvieras 180 puntos te darían 18. Si tuvieras 230 puntos te darían 23. Si tuvieras 500 puntos te darían 50. Es decir, entre más habilidades básicas que incrementen tus estados antes de empezar tu progreso para subir de nivel, mayor era la posibilidad de incrementar tu fuerza base y alcanzar nuevos estratos. Lo mismo había pasado con Kumoku, gracias a que ella había adquirido tantas habilidades relacionadas a la resistencia, relacionadas a la precisión, al sigilo y a la velocidad, logró alcanzar un poder que una Taratecta normal de su tamaño y de su nivel no debería tener. Número 6. Resulta que Kumoku tenía una casa bastante funcional, bastante útil, que le permitía cazar de la manera más eficiente posible. Primero, la ubicación. Ella se había hecho en un punto específico en donde se dividían 3 caminos, derecha, izquierda y delantera. Sentía que si ponía su nido en este pasadizo que conectaba con los 3 túneles, monstruos de todas las direcciones que llegarían mal parqueados tendrían que pasar por su telaraña y en ese punto caerían presas de su comida, de su cacería. Y sí, era una ubicación perfecta hasta que los humanos llegaron y le quemaron todo el trabajo que había realizado. Número 7. La primera casa de Kumoku fue realmente buena, útil. En ella, a pesar de que el anime no lo mostró, logró cazar cientos de decenas de muchos monstruos. De hecho, cuando llegaron los primeros humanos a quemar todo su nido, lo que encontraron en el centro los preocupó bastante. Cadáveres de cientos de monstruos que no deberían estar en estos pisos. Basiliscos, ranas, abejas, hormigas, todas ellas que representaban graves peligros para los aventureros novatos, yacían en sus cadáveres en este lugar. Y lo cual incrementó aún más el nivel de alerta en el gremio de aventureros por la existencia de Kumoku. Aunque el anime no lo mostró, estas épocas fueron bastante duras para ellas. Muchos oponentes, en especial los basiliscos, le causaban graves dolores de cabeza y peleas en donde su vida corrió riesgo en muchas oportunidades. Por ejemplo, el primer basilisco al que tuvo que enfrentar lo logró vencer gracias al huevo de dragón que estaba cuidando en ese preciso instante. El basilisco activó petrificación, lo primero en sufrir fueron sus patas delanteras. Ella activó su acción evasiva y corrió con todas sus fuerzas hasta llegar al punto en donde estaba el huevo. Lo utilizó como escudo y el basilisco gastó toda su fuerza, toda su energía tratando de petrificar un huevo de roca.
Al final, cuando se quedó sin fuerzas, Komoku lo atacó y lo devoró. Esa fue la técnica básica. Después se realizó ataque sorpresa. Ella era muy buena para ir desde el techo y caerles en la espalda a los enemigos y de una vez cortarle el cuello, mordérselo con sus colmillos venenosos. Una estrategia de cazadora increíblemente efectiva. Durante este tiempo también incrementó habilidades que pues el anime no mencionó, como la técnica control de hilo. Cuando ella terminó de hacer esta increíble mansión, se dio cuenta de que había adquirido la habilidad de manipular sus hilos siempre y cuando solo si siguieran aún conectados con su cuerpo. No podía moverlos mucho. Al principio los hilos se movían a la velocidad de un caracol, pero a medida que iba subiendo su nivel de competencia, su nivel de manipulación, de dominio sobre la habilidad, este era más efectivo. El mover de hilos pues ya no era tan lento, era más preciso, tenía más elasticidad, más control. Y durante este tiempo, antes de que le quemaran la casa, logró llevarlo hasta manipulación de nivel 5. Todas las noches antes de dormir jugaba bastante con esta herramienta. Número 8. ¿Conocían ustedes que Faye, desde el momento de su nacimiento, de su concepción, ella era consciente de todo lo que pasaba alrededor del huevo? Ella conocía perfectamente la situación peligrosa por la que estaba pasando. Aunque no podía romper su cascarón, sabía que había una entidad afuera de este que estaba tratando de comerla, que estaba tratando de devorarla. Y ella pues sintió miedo, sintió terror, impotencia, porque sabía que su cuerpo ni siquiera estaba formado correctamente para poder defenderse ante estas amenazas. Tenía miedo y pensaba que era un castigo divino y ni siquiera sabía cuándo podría salir de este lugar. Es más, incluso consideró la posibilidad de quedarse aquí para siempre como castigo divino por haber sido una muy mala persona en vida. Dentro del huevo, ella trató de prestar atención a todos los sonidos que pasaban a su alrededor, de los mercenarios que la trataron de llevar al exterior, de las personas que la acompañaban, todo. Esas personas, esos personajes, pues fueron su puente, su madre para poder aprender el idioma, las palabras, a pesar de que jamás tuvo la oportunidad de ver a ninguno. Pero de igual forma se sentía agradecida con ellos. Número 9. ¿Sabían ustedes que Komoku, a lo largo de todas estas batallas interminables, de todas estas golpizas, se partió las piernas muchas veces, en especial las piernas delanteras? Este momento del anime en donde ella está soplando las extremidades no es tan exagerado de contar. Principalmente luego de enfrentar al basilisco, estas piernitas quedaron así como de T-Raptor, ni siquiera podía utilizarlas ni moverlas. Pero gracias a estas lesiones y a la obligación, al forzar su propio cuerpo a tratar de luchar, de cazar y comer, desarrolló la habilidad resistencia al dolor. La resistencia al dolor no anula el dolor por completo, hace que te puedas mover a pesar del dolor. Lo sientes, te duele, te quiere hacer llorar, pero tu cuerpo no deja de actuar, no deja de moverse, sigue tratando de sobrevivir hasta las últimas consecuencias. Número 10. Para el momento, antes de iniciar la quemación de su casa, vuelvo y repito, Komoku ya había adquirido la habilitación de control de hilo. Lo utilizaba siempre todas las noches antes de dormir para elevar su dominio, pero había algo curioso. Para poder activar este dominio, para poder usarlo, era necesario de que ella gaste su poder mágico. Y gastar el poder mágico podría ser peligroso, porque si lo dejaba completamente vacío, su mente se atontaba, empezaba a perderse en sus pensamientos hasta que finalmente caía inconsciente. Por lo tanto, ella siempre lo hacía antes de dormir y después de comer, para que al momento de tomar el sueño, a la mañana siguiente se recupere al 100%. Y también incluso pensó que en la mañana podía ejercitarse un poco practicando esta habilidad. Podría ser peligroso, pero solamente equiparía la mitad de los puntos mágicos, en razón a que no conocía ninguna magia para utilizar. Número 12. Según los recuerdos de la araña de Wakaba, ella no tenía una familia muy hermosa ni feliz. De hecho, apenas veía a sus padres una vez al mes, se la pasaba mayormente el tiempo en su casa sola, apenas tenía dinero para comprar la comida básica y ellos jamás se preocupaban por ella, jamás le decían buenos días, nunca los miraba en casa, siempre se estaban peleando. Por lo tanto, ella no se consideraba como una familia, ella parecía simplemente una huérfana con mucho dinero de extraños que la trataban de mantener. Número 13.
Cuando la casa de Komoku fue incendiada, la saquearon por completo. Encontraron al huevo de dragón de tierra que después lo llevarían al reino y se convertiría en la mascota de Shun, ese era Fei. Pero esas dos bolas de seda que estaban en ese mismo lugar eran especiales, eran diferentes más bien, porque tenían una calidad inusual, eran resistentes, fuertes, aguantaban bastante el castigo, duraderas. Y de hecho las utilizarían posteriormente para vender ropa de altísima calidad a la corona del reino. Pero esta historia Wakaba se enteraría de ella muchísimo más adelante cuando era blanca. Número 14. Acerca del estado débil. No es una característica que el sistema le diga que ella es una raza débil, sino que estaba en un estado debilitado principalmente cuando su barra, o ya sea de magia o ya sea de resistencia, estaba muy bajo. Tenía el atributo débil porque no estaba recargada, no podía correr con plenitud. Básicamente le notificaba de que las funciones normales que ella podía realizar ahora estaban entorpecidas por el agotamiento. No es porque ella sea débil en el sentido literal de la palabra. Número 15. Al momento de alcanzar este nivel, ella pudo ver sus estados y también las barras de vida, de magia, de resistencia y resistencia general. Se explica básicamente todo esto. Barra verde, la que estás viendo en pantalla, esos puntos de vida. Si llega a 0, te mueres. Puntos mágicos, la barra azul. Mientras tengas puntos mágicos puedes activar habilidades mágicas o habilidades especiales. Y aquí llegan las más curiosas, el SP amarillo y el SP rojo. El SP amarillo es la estamina instantánea, inmediata, que tú puedes utilizar para activar, ya sea correr, ya sea saltar, ya sea luchar. Es como la resistencia base. Y el SP rojo es la resistencia general global que le permite vivir. En pocas palabras, es lo que le permite recuperarse del cansancio, lo que le permite respirar, hacer todas las funciones básicas. Mientras tenga SP rojo, la amarilla se puede recargar, pero una vez agota el rojo, pues incluso es posible que no se pueda mover ni siquiera un centímetro. Si se acaba la roja, si se acaba la amarilla, inmediatamente empieza a consumirse la roja. O si se gasta la amarilla por completo, se requiere un poquito de la roja para que la amarilla vuelva a iniciar el completo, vuelva a reiniciarse. En el trote que se había pegado contra ese montón de monstruos que la estaban persiguiendo, ella tuvo que gastar toda su barra amarilla y parte de la roja hasta que finalmente logró tener una buena distancia. Y sobre todo, al momento de evolucionar, la barra roja se quedó completamente vacía porque tuvo que gastar cantidades asombrosas de energía para poder adquirir este nuevo nivel, esta nueva poder. Curiosamente, la barra roja se llena mientras ella depreda, caza o se alimenta. Número 16. Kumoku, antes de enfrentarse a la serpiente, había adquirido una gran variedad de habilidades que no se comentaron, como por ejemplo incremento en fortaleza, resistencia y la más importante para la situación, detección de enemigos. La tenía porque ella era muy sigilosa. También tenía la habilidad sigilo, pero ella, como siempre, estaba atacando a sus presas de antemano, planeando trampas y todo lo demás. Consideró que sería una muy buena idea activar la habilidad o adquirir la habilidad de detección de enemigos, pero de la misma forma como análisis, mantenerla activa le incrementaba en un dolor terrible la cabeza. ¿Por qué? Porque al estar activa, la información de todas las criaturas vivas a su alrededor asaltaba su mente y podía sentir como cuchillos se enlazaban, se clavaban en su cerebro. Pero esta característica de dolor de análisis y detección de enemigos fue bastante mermada al momento que ya logró desarrollar nulidad contra el dolor. Más adelante se explica cómo ella, gracias a esta habilidad para resistir el dolor, fue capaz de poder activar estas habilidades sin sufrir un martirio terrible y doloroso. Número 17. Y ahora hablemos acerca de la resistencia al dolor. Se adquiere por sufrir graves heridas y aún así moverse a pesar de la condición. Moverse a pesar de que el cuerpo grite con euforia de que no puede más.
Kumoko en esta escena no quería rendirse, no quería simplemente aceptar su destino. Un humano normal, después de que se le hubieran partido los brazos, las piernas, tener una hemorragia en el estómago y sentir cómo todas sus vísceras estaban destrozadas, se rendiría. De hecho, en este punto, por un instante, su memoria como humana le decía que se rindiera, pero sus instintos arácnidos, su verdadera naturaleza pegajosa, escurridiza, que la obligaba a luchar hasta el final, salió a relucir. Y ella se negó rotundamente a morir, y es por eso que, al tener esa iniciativa de continuar luchando a pesar del dolor, adquirió la habilidad Resistencia al Dolor en este combate. Y finalmente, el número 18, dedicada a Kurosaki Ichigo, que todos los directos me ha estado acompañando y me ha estado donando. Eres asombroso, mi hermano. Voy a hablar acerca de la decisión más importante que en este momento Kumoko tuvo que decidir entre ser una taráctero inferior o ser una taráctero pequeña. Ser una taráctero pequeña indicaba que por lo menos había subido su clasificación y ya no el inferior. Ser una taráctero inferior significa que su tamaño había crecido y ya no sería una taráctero pequeña. Por lo tanto, es bastante confuso tratar de asimilar a la primera, pero después se entiende. Ella dijo: si yo escojo taráctero inferior, es posible que crezca como mis hermanas mayores, y si sigo por esa línea evolutiva, es muy probable que al final de cuentas termine tan grande como mi madre. Pero si sigo por el tamaño de taráctero pequeño, pues aún podré moverme por el calabozo, por el laberinto con completa facilidad, y no habrá ningún inconveniente, ningún problema, será fácil y manejable. Además, si adquiere de pronto el tamaño de su madre y la entrada no tiene ese tamaño suficiente, pues entonces tendrá que quedarse aquí para siempre. Y bueno, señores, ese fue el relacionado al video, al capítulo número 2. Si te gustó, dale like, me gusta, comparte. Y nos veremos mañana con el capítulo número 3. No siendo más, mi rey, te deseo una feliz noche. Adiós.